Muy buenas tardes, queridos hermanos, estimados alumnos y hermanas integrantes de esta clase de orientación ministerial. Hoy estamos desarrollando la lección número 10. Y en el día de hoy, aparte de las preguntas que quiero responder también que me han hecho llegar, también queremos desarrollar un tema con algunos consejos prácticos para los encargados de obra, para los guías, para los que tienen la responsabilidad de conducir grupos de personas. A veces nosotros pensamos que son solamente para los encargados de obra, pero cuando uno lo mira con detención, son todas instrucciones que es posible llevar a la práctica por quien tiene la responsabilidad de dirigir, ya sea el grupo de coro, el grupo de las Dorcas, el grupo de misericordia o el departamento social, en fin, el encargado de la escuela dominical, del estudio bíblico. Para todas las personas son aptas estas instrucciones, no son específicas. Tienen un título, obviamente, porque van dirigidas a una persona en particular, pero todos somos responsables de ella. Es como cuando el Dios eterno le revela al apóstol Juan allí las cartas para las iglesias del Apocalipsis. Da el nombre del ángel a la iglesia respectiva, pero finalmente termina diciendo, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Partió hablándole a uno y luego concluye haciéndolo responsable a todos. De igual manera, ese es el enfoque de estas instrucciones. Por lo tanto, no las pierda de vista. Estas pequeñas notas contienen algunos consejos que, sin ser extensos, por cierto, más bien son breves declaraciones, recomendaciones y sugerencias. Es una ayuda que espero le aporte a cada uno de ustedes en la actitud personal y que despierte, por cierto, sus aptitudes y cualidades en el desempeño de su cargo y le ayude en su caminar cristiano como varón de Dios, o sea, refiriéndome al encargado, en el cual tiene la responsabilidad de ayudar a su pastor en la extensión de la iglesia, que es el cuerpo visible del reino de Dios. Si nosotros examinamos en la vida cotidiana, toda organización tiene un presidente, un secretario, un tesorero mínimo. Bueno, la iglesia también, donde hay un grupo de personas y ya es un número más que suficiente, entonces también se designa a alguien responsable que se haga cargo de ello. ¿Por qué? Porque la iglesia matriz tiene que extenderse con el fin de traer almas al reino de Dios. Siempre va a haber la necesidad de recurrir a ser bien informado a través de la investigación, pero ello ciertamente que no superará el saber escuchar a las personas con experiencia. ¿Ah? En estos apuntes compilados en breves páginas, lo que queremos dar a conocer a ustedes son situaciones que serán de interés para quien está a cargo de un grupo de hermanos en sus múltiples y variadas tareas a realizar. Nunca se podrá manifestar o expresar y escribir todo lo que nosotros pensamos al respecto. Debemos reconocer que cada día tiene su afán y cada situación va a tener sus cosas particulares, porque va a depender del entorno donde vivamos, del medio geográfico, si estamos en el desierto, si estamos en la zona sur, si estamos en la cordillera o estamos en la costa. Las costumbres de las personas son diferentes. Si usted mira así objetivamente, siempre los hermanos del sur tienen esa impronta, esa identidad con la iglesia. Llueve, truene, relámpago, ellos están ahí en casa de oración. Usted camina un poquito hacia el norte, hacia la zona central. Pastor, hoy día está lloviznando. ¿Qué le parece si suspendemos mejor la reunión? Se suspende porque puede que se resfríe y así se lo pasan todo el año resfriado y no asisten nunca a la iglesia porque puede que se resfríe. ¿Se da cuenta? Hago así a mi Dios que lo publicado en este texto sea de utilidad para mejorar y superar las falencias en la buena marcha de la obra y a su vez que quien está al frente de ella, el encargado o quien sea responsable de un grupo de personas, tenga una orientación donde consultar en tiempo de necesidad. Algunas consideraciones y requisitos desde nuestra perspectiva, pero pueden haber otras que usted también, de acuerdo al entorno donde se vive, también las considera. ¿Ah? Lo primero que tenemos que mirar es que debe tener un testimonio
genuino, verdadero, real de conversión. Es decir, un nacido de nuevo, pero con una firme convicción, no por religiosidad. Y en esto, amados hermanos, alumnos, creyentes en Cristo Jesús, tenemos que ser, pero muy, muy cuidadosos, porque hay algunos que aparentan así, escondidita, escondidita, y usted le pega un tironcito de oreja y hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Le afloró inmediatamente lo que va escondido por debajo. ¿Ah? Y sacan ahí su garra y se defienden cuando usted simplemente lo único que estaba haciendo era un consejo o una observación. Entonces, no, una convicción genuina, una firme conversión, no ser perseverante simplemente por religiosidad, un nacido de nuevo. Porque la verdad es que quien asume como encargado de obra es una persona que va a tener un pastorado de por vida. Eso es lo que tenemos que mirar. Un encargado de obra nosotros le llamamos encargado de obra, por la cantidad de hermanos que se reúnen allí, porque es un lugar alejado, pero el hermano está cumpliendo función de pastor. Él tiene allí que batallar con problemas sociales, problemas matrimoniales, con embarazos, con divorcios, con enojos, con conflictos. Él va a tener que batallar con eso. Por lo tanto, es también un pastor. Y usted no se olvide nunca que cada uno de nosotros, desde nuestros hogares, partimos pastoreando, porque nos enseña la palabra del Señor que el que no gobierna bien su casa, ¿para qué está mandando afuera? Nada. Entonces, no tenemos por qué disminuirle, no si él es encargado nomás. Tiene esa responsabilidad, pero intrínsecamente le conlleva pastorear a sus hermanos. Por eso que tiene que tener un real ahí testimonio de conversión, un hombre a toda prueba quien sea propuesto para ocupar el puesto de encargado debe ser, por cierto, miembro de la iglesia, ya sea de la iglesia naciente o de la iglesia matriz desde la cual se designa. Su testimonio es importante, ¿ah? Es importante y que a su vez también sea un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Es decir, que también tenga discernimiento para darse cuenta de situaciones que pueden estar ocurriendo dentro de la iglesia y las cuales hay que detenerlas, hay que doctrinar, hay que enseñar y hay que corregir. Respetuoso con la autoridad de la iglesia. Porque hay algunos que dicen, no, yo, a mí, yo, y no, y espera, me pisen la llave, yo, no, no. Siempre respetuoso con la autoridad de la iglesia. Mientras no sea una enseñanza que va contra la escritura, siempre respetuoso con la autoridad. Demostrar un espíritu de sacrificio y sujeto a la disciplina de la misión, de la organización. La sobriedad debe ser visible en su actuar, mostrar buena conciencia en sus actos personales y privados, no mostrar avaricia, sino una actitud amigable con todos y un carácter perdonador. Cuando habla de no mostrar avaricia, en esto hay que tener mucho cuidado, estimados hermanos, que muchas veces los hermanos responsables de una iglesia se preocupan si la persona está ofrendando o no está ofrendando y cuánto está ofrendando. Por eso que dice que tiene que tener una buena conciencia y no mostrar avaricia, porque el dar a Dios es algo que nace en la persona y ¿cuándo nace? Cuando esa persona tiene un firme ahí testimonio de conversión delante de Dios. Entonces, el creyente llega a la iglesia y va aprendiendo y asimilando las enseñanzas que se le van dando y las va llevando a la práctica. Pero yo no necesito ir con una garrocha como picoteando para que el güey avance. No, 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 no. La persona lo hace de voluntad y de corazón, como señala la palabra de Dios. Por cierto, para esto también es necesario que se lean los apuntes que ya hemos compartido en clase anterior referente a los oficiales, diáconos y diaconisas. Es importante que ustedes tomen nota de las lecciones anteriores que hemos tenido para poder luego profundizar en esto. Y dice la palabra del Señor,
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandase a alguno que no enseñen diferente doctrina. Y eso es muy importante, porque muchas veces la persona puede leer esta misma palabra y sin embargo la aplica de distinta manera y eso no está bien. No está bien, porque tiene que haber una interpretación dada por la gracia, por la sabiduría del Espíritu Santo y debe ser aplicada de igual manera. Eso señala allí Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Ahora, para el fiel creyente en Dios y convertido a Jesucristo en su condición de encargado de obra, la Sagrada Escritura es la máxima autoridad de fe y doctrina. Recalco esto. La Sagrada Escritura es la máxima autoridad de fe y doctrina. ¿Y por qué esto es importante? Porque a veces el encargado de obra, obediente y respetuoso, como lo vimos en el punto anterior, respeta a la autoridad que lo tiene, a la cual está sujeto, pero de pronto empiezan a surgir cosas que no están consideradas en la escritura y son inventos humanos. Entonces ahí es importante que el encargado esté sujeto a la Sagrada Escritura, que es la máxima autoridad de la fe y de la doctrina. Por lo tanto, bueno es que también lea los artículos de fe, que son 36 páginas las que nosotros tenemos y que se las he compartido en otras oportunidades y ustedes las tienen, las pueden imprimir y es muy bueno que tengan los artículos de fe, así como los estatutos de la organización. El encargado de obra debe tener la Biblia, los artículos de fe, los estatutos de la organización. Son tres elementos que no deben faltar en las manos de un encargado de obra. Y de él depende también el que sus hermanos los conozcan y los lleven a la práctica. Eso es. ¿Por qué? Porque toda organización en nuestro país tiene que tener un orden que está establecido por la ley. Y bueno, la organización tiene unos estatutos. Alguien dirá, sí, pero hay que corregirlo. Está bien, hay que corregirlo, pero eso es lo que usted tiene que tener y compartirlo con los hermanos. Ahora hay unos breves títulos sobre la declaración de fe. Creemos que la Biblia fue dada por Dios para todos los hombres. La forman los escritos del Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, nosotros también creemos en un Dios trino, trascendente y santo, manifestado en tres personas divinas, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Creemos que el hombre es creación de Dios, tiene cuerpo, alma y espíritu. Cuatro, creemos que el pecado es la desobediencia del hombre a Dios y su permanencia en él lo conduce a la separación eterna de Dios. Creemos que la salvación es mediante la fe en Jesucristo como Salvador y Señor, siendo el único mediador entre Dios y los hombres. 6. Creemos que la iglesia es esposa y cuerpo de Cristo. 7. Creemos en la segunda venida de Cristo, en el bautismo en el Espíritu Santo, en la resurrección de los muertos y en la justificación por fe. Creemos en la participación del creyente en la cena del Señor. Creemos en el acto del bautismo por inmersión, que no salva, sino que sella nuestro compromiso de trabajar en la obra de Dios. Voy a repetir esta parte. Creemos en el bautismo por inmersión, que no salva, sino que sella nuestro compromiso de trabajar en la obra de Dios. Cuando el Señor Jesús dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿qué estaba primero? La enseñanza. ¿Para qué? Para que creyeran. ¿En quién? En el nombre de Cristo Jesús. Y si creían en el nombre de Cristo Jesús, eran salvos. Y luego la confirmación, el sello de ese compromiso interno espiritual hecho con Dios, se sella con el bautismo. Pero que el bautismo salve, no señala eso la escritura. Ahora, ¿por qué sí el bautismo va junto con la salvación? Porque después del bautismo viene la etapa de prueba del creyente y así vamos viendo su caminar
su preparación y empezamos a ver sus virtudes, su fortaleza para que vaya trabajando en la obra del Señor. Creemos que la bendición a los niños es un acto de fe, por medio del cual pedimos a Dios su mayordomía sobre sus vidas. ¿Por qué es interesante esto que decimos aquí, que creemos en la bendición a los niños? Porque fíjese que hay algunos que bautizan a los niños y la Escritura no nos manda a bautizar a los niños. La Escritura nos manda que hay que colocar las manos y orar por ellos. Tampoco nos exige la Escritura a nosotros dedicar a los niños, porque muchas veces hay padres y madres que se llevan grandes dolores en la vida, porque esos hijos sobre los cuales se invocó el nombre de Dios pidiendo una bendición y protección para que fueran criados y cuidados y que cuando fueran adultos pudieran hacer confesión de fe, pues se desviaron del camino y se convirtieron en personas malas, en personas que finalmente han sido un fracaso para la sociedad. Y esa pobre madre y ese pobre padre se agarra a la cabeza diciendo, pero si yo lo dediqué, pero es que el Dios eterno no te mandó eso. El que tuvo que ser presentado en el templo y dedicado fue nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Él creció, Él dio una enseñanza diferente. Pasaban por allí los padres con los niños y Él dice que los tomaba en su brazo y los bendecía. Ese es el acto enseñado y demostrado por nuestro Señor Jesucristo, no la ley mosaica que le tocó cumplir a Él o a Samuel. No. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso. Creemos que el matrimonio es un pacto delante de Dios y no un mero contrato. Sí, precisamente en el caso de la vida de María y José, ellos ya habían firmado el contrato, por eso que se encontraban en el tiempo de desposados, que es algo más que un mero pololeo como se enseña en estos tiempos. No. Ellos estaban viviendo el tiempo de espera, que era aproximadamente un año. ¿Por qué esperaban aproximadamente un año? Porque de acuerdo a la costumbre, de esa manera certificaban que la mujer no estaba embarazada. Entonces esperaban ese tiempo y de esa manera sí lo certificaban. Ahora, por eso que para José fue muy complejo darse cuenta, y si cuando él no había sido el autor de que María estaba embarazada. Y él pensó, dijo, aquí hay que apedrearla, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y el ángel le aclaró todas las cosas, sino que el matrimonio es un pacto delante de Dios. Ahora dice la palabra del Señor, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Mire, el discernimiento que tiene que tener una persona que es responsable de administrar una iglesia. Discernimiento. No a todo hay que decirle bienvenido. ¿Ah? No, yo voy a invitar a los testigos a que entren a mi casa y quiero tener una charla con ellos. No le digáis bienvenido. Quiero invitar a los mormones que entren a mi casa y quiero tener una charla con ellos. No le digáis bienvenido, porque si no te estáis haciendo partícipe de sus malas obras. Segunda de Juan 9:11. De cómo ahora nosotros tenemos que examinar la designación o el llamamiento de una persona que se hace responsable de una asamblea. Dice ahí el apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 1, verso 5, le dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Bueno, Timoteo estaba en Éfeso, Tito estaba en la isla de Creta, ahí frente a Turquía, en el mar Egeo, ahí estaba Tito. Cuando el pastor administrador de una congregación es bendecido con almas ganadas para Cristo, su ministerio crece. Y por cierto que demanda también que haya nuevos obreros para el Señor. Entonces se hace apremiante la necesidad de extender el ministerio a otros creyentes, traspasar el testimonio como lo hizo el apóstol Pablo a Timoteo, a Tito, porque ninguno de nosotros es eterno. Tenemos una etapa de desarrollo, de juventud, de producción, y luego viene la vejez y ya no podemos hacerlo bien. Entonces, para ello es saludable
elegir y designar a una persona idónea para el desempeño del cargo de encargado de obra en el lugar donde sea o donde esté la necesidad. Y ciertamente que mencionaré algunas sugerencias a tener presente cuando sea necesario buscar una persona para colocarla frente a un grupo de otras personas, ya sea para dirigir una congregación, ya sea para estar responsablemente por el grupo de mujeres, de Dorcas, por el grupo de los jóvenes. ¿Ah? El encargado es designado en primer lugar por el pastor bajo la dirección del Espíritu Santo y con la asesoría de los oficiales o de los diáconos quienes evaluarán la designación, porque el pastor tiene una mirada y sus hermanos, colaboradores, diáconos, compañeros, también tienen que algo decir. ¿De cómo elegirlo? Preferentemente se buscará entre los miembros de la junta local de la iglesia, o bien si Dios levanta un obrero entre los feligreses de aquel lugar donde se está levantando la obra, bendecido, glorificado sea el nombre de Dios. ¿Por qué razón? Porque la distancia ciertamente que es un impedimento. Entonces, si hay alguien del mismo lugar, es una gran bendición, porque la persona tiene esa libertad para poder administrar y trabajar con sus hermanos. Será un varón de plena confianza e integridad, como lo hemos mencionado, con voluntad para el cargo. No tendrá remuneración, será de servicio voluntario a Dios. Así también lo establecen los estatutos. El encargado es fiel representante de su pastor. Su cargo no es eterno. Está sujeto a la evaluación de su testimonio personal y de su honorabilidad. Por supuesto, eh, si de pronto ocurre una situación compleja, se ve un mal comportamiento, un mal testimonio, y hay que hacer los cambios, y hay que hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque no es sobre la reputación personal, está el testimonio de la iglesia. Y eso es lo que nosotros debemos de cuidar. Muchas veces nosotros nos preocupamos más de cuidar la imagen de la persona que la iglesia, cuando en verdad debiéramos de preocuparnos de cuidar la imagen de la iglesia, porque ella es comprada y rescatada por el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Entonces, debe ser, por cierto, un fiel consejero. Su mayor responsabilidad es servir al Señor y no al Señor. ¿Ah? Organizará su iglesia con un mínimo de cargos, como tesorería, secretario, ayudante. Y por cierto, si la iglesia va creciendo más y nacen más necesidades, entonces habrá una persona responsable del departamento social o del departamento de la misericordia, en fin, y por cierto, que en la administración del dinero se debe tener a dos hermanos, y que ellos sean los que siempre estén administrando y llevando el control de las ofrendas. Y por cierto, evitar, claro que sí, evitar que sea la familia directa la que intervenga en la administración de las ofrendas, porque tenemos que demostrarle, no solo a la iglesia, sino a la comunidad toda, que se trabaja con transparencia, que se trabaja también con respeto y que se es prolijo en lo que se hace. Por eso que no hay que involucrar a la familia en los cargos de la administración de las ofrendas. La economía del local debe ser transparente y, por cierto, que todo con boleta. De acuerdo con su pastor, informará en las reuniones de oficiales sobre la marcha de su local y si hubiera alguna necesidad también lo hará presente. ¿Ah? El encargado procurará una comunicación permanente con su pastor buscando su asesoría ante situaciones difíciles. Jamás ignorar, por cierto, la eficacia y el poder del Espíritu Santo en todo lo que se haga. El encargado cuidará su apariencia personal durante las reuniones con la iglesia, practicando buenos modales, buen vestir, normas de urbanidad, criterio y afable carácter. Una persona presentable, bien afeitadito, bien ahí.
que muestre que él es el que está al frente y los hermanos lo miren y lo respeten. El encargado, junto a su grupo de apoyo administrativo, organizarán sus actividades locales y las visitas a los otros locales de la iglesia. El encargado debe ser cuidadoso en la elección de ayudantes y colaboradores, personas idóneas y dispuestas a trabajar y no a criticar y destruir. Por eso que es tan importante, amados hermanos, yo recalco esto, es tan importante los cargos, colocarlos, afirmarlos con una bendición de parte de Dios. Pero esos cargos, amados hermanos, que se ponen con unción, finalmente terminan siendo una piedra en su zapato. Porque usted no es dueño del carácter, del temperamento, ni de la personalidad de los hermanos. Pero si usted le pone un tiempo, yo en el caso personal les puedo de decir, los cargos en la congregación donde yo estoy, en la iglesia donde yo estoy, no son por unción, son una bendición. La bendición se pone por el cargo. Y les puedo decir que los diáconos, por ejemplo, tienen una duración de 3 años y luego les preguntamos si van a seguir o si los cambiamos. Pero de esa manera. Y de hecho, los diáconos que ya están ancianos y tienen dificultades, ellos me han dicho, pastor, yo ya no puedo seguir. Amén, hermano, amén. Y yo no les cargo mochila que ellos no son capaces de llevar, amados hermanos. Si hay que entender la condición de salud de los hermanos y no obligarlos hasta que la muerte los separe. Eso es en el matrimonio, amado hermano. Pero en las responsabilidades de la iglesia, si yo quiero ver que la iglesia siga trabajando con dinamismo, con fuerza, y siendo una iglesia que se mueve y juvenil, bueno, lo mismo debe pasar por la cabeza. O de otro modo, nos vamos envejeciendo todos juntos, y eso no está bien. Y la experiencia nos dice que aquellos lugares donde los pastores no han tomado las precauciones a tiempo y simplemente se han muerto y nadie quedó. Peor, amados hermanos, peor. Entonces, vuelvo a insistir. Los cargos deben tener un tiempo limitado de acuerdo a las capacidades de las personas. De ninguna manera estoy desechando la acción, la presencia del Espíritu Santo. No, 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 no estoy desechando eso. Porque yo tengo hermanas ancianas con más de 80 años y son, pero excelentes colaboradoras en lo que ellas pueden hacer, pero ya no hacen lo que hacían antes. Ya no atienden una once, no atienden un almuerzo, no trabajan en la cocina, pero son excelente aporte en la palabra. Son maestras de escuela dominical, intervienen, excelente. Por eso nosotros tenemos que usar las cualidades de nuestros hermanos, pero no amarrarlos a través de una unción. Siempre, cuando haga una observación puntual a algún hermano, hable personalmente, no lo haga desde el púlpito ni en público, a no ser que sea un reconocimiento o una felicitación. ¿Ah? Eso es muy importante. Ahora, entre las situaciones que se presenten en la iglesia, el encargado debe de evitar informarse de problemas que lo lleven a desconcentrarse en el momento de presentar la palabra del Señor. Entonces, ¿qué tiene que hacer para eso? Si un hermano le quiere comentar algo, le quiere, mire, ¿sabe qué? Yo quería decirle antes que empiece el servicio. Uno le dice, hermano, te pido un favor, precisamente lo que yo quiero, que lo conversemos después del servicio, después del servicio, después del servicio. Si me olvido, por favor, recuérdame. Si me olvido, recuérdame, pero lo vemos después del servicio. Siempre trate los temas que le planteen después de la reunión o en una cita determinada para otro día o en otra ocasión, porque usted tiene que sentir la libertad en el espíritu para poder exponer la palabra. Pero si a usted le llegan con un problema y a veces cahuine, olvídese. Usted le abrió la puerta para que el enemigo metiera ahí una lengua de serpiente y le interrumpiera y le cortara la conexión con el espíritu cuando usted en ese momento tiene que compartir palabra de bendición. Fíjese que
escribí una nota que dice, cumple tu ministerio. ¿Qué significa cumplir el ministerio? Bueno, que a veces se emprende con mucho esmero, con mucha alegría, con mucho golgorio, guirnalda, luces de colores y todo. Pero hay que ver cómo esto permanece en el tiempo. Siempre cuando se inicia una jornada es tiempo de alegría, pero luego que pasan los meses se siente el peso de la responsabilidad. Y muchas veces pasa por la mente el deseo hasta de en qué me metí? Al ver ciertas frustraciones y no ver los frutos, porque es propio. La palabra del Señor, a lo que nos manda cada uno de nosotros, es hacer pacientes, pacientes. Y nosotros muchas veces somos apurones. Junto con ello, los colaboradores directos también muchas veces se cansan y decaen y no cumplen en las responsabilidades, disminuyen la asistencia a la iglesia, se envuelven muchas veces en negocios de la vida y los feligreses le falta levantar con fuerza la bandera de Cristo, pero levanta con mucha fuerza la bandera de la crítica, más que del aliento. Muchas veces cuando el encargado pasa por momentos de crisis espiritual, él ahí entiende el trabajo del pastor. Es muy distinto dirigir desde la banca a estar a cargo de una congregación. Es entonces cuando no se debe soltar la mancera ni mirar hacia atrás. Su deber es continuar y cumplir con la gran comisión encomendada. ¿Por qué razón? Porque el premio no está en el caminar. Al final está la corona de justicia. Al final está el galardón, la vida eterna, el que perseverare hasta el fin. Entre los objetivos de su trabajo pastoral, porque no debe olvidar que cada uno de nosotros en esencia cumplimos función pastoral, independiente del cargo que cada uno de nosotros tengamos. Por ello, el encargado procurará diligentemente llevar a cabo algunas recomendaciones como las siguientes. Con la práctica y enseñanza de la palabra hará entender a los hermanos la senda a seguir y hará que se alejen de la iglesia los lobos rapaces. Pero para ello hay que estar bien fundamentado en la palabra. Siempre debe interactuar con personas y, y por ello no es fácil. Entonces tendrá que poner toda su voluntad por apacentar la grey, enseñándoles en el amor del Señor, tratando a los ancianos como padre, a las ancianas como madre y a los jóvenes y a las señoritas como hermanos. Dispondrá de un hermano o una hermana para velar, conocer las necesidades y proveer a los más necesitados. Estará atento a instruir al débil en la fe e incluso a veces cuando a alguno le parezca difícil de enseñar. Y muchas veces decimos ya no tiene vuelta. Procurará, será paciente para con todos. La atención a los ancianos y enfermos que no pueden asistir a las reuniones, no hay que dejarlo de lado. Hay que mirar que ellos también en su tiempo de juventud dieron todo por el Señor. Estará siempre dispuesto con un espíritu hospedador para recibir visitas de lejos, pero siempre y cuando le sean conocidos. Nunca debe meter un lobo rapaz en su casa. Mantener siempre un buen testimonio en el vecindario y con los hermanos. No ser rencoroso, soportar las calumnias y no dar lugar al agravio. El testimonio no tiene que ser solo en la iglesia. En el vecindario debe ser conocido como una persona amable, cordial, respetuosa. El trato con los niños debe ser cordial, amable, respetuoso. Y esto es muy importante porque hoy en día nosotros tenemos que tener, pero sumo cuidado con los niños. Si no son de la familia, no los tome en brazos, siempre distante, siempre una separación. No debe tomar en brazos a los niños que no sean de su familia, manteniendo siempre una distancia de confianza. No le entregará dulces ni golosinas a los niños. Evitará todo trato o insinuación que dé pie a malas intenciones o acciones irreverentes. Dispondrá de un hermano que se responsabilice de la atención y cuidado del templo, proveyendo recursos para las reparaciones, trabajos y colaboradores en aquello que haya que tomar participación junto con los demás hermanos. Establecerá, por cierto, un plan de aseo y ornato para el lugar de reunión, manteniendo el orden y la limpieza. Y por cierto que también para ordenar en aquellos eventos especiales como la Cena del Señor, la Navidad, el aniversario, en fin.
todo ese tipo de actividades que conlleva. Con humildad y mansedumbre debe corregir, exhortar, reprender e instruir. Recuerde, sus actitudes son el mejor sermón. Si un don debe cuidarlo y ocuparlo para el crecimiento de la iglesia, evite hablar cosas vanas y participar de charlatanería, porque a su debido tiempo todo sale. Así que por eso que tenemos que cuidar nuestras palabras. Debe cuidar el buen desarrollo de los servicios, especialmente cuando hay manifestaciones. Mire, amados hermanos, es muy importante. Y aquí voy a recalcarlo para que usted le preste atención. Alto, alto, alto. Debe cuidar el buen desarrollo de los servicios, especialmente cuando hay manifestaciones. No permitirá que se graben las manifestaciones, porque ello denigra la honra de la iglesia y contriña al Espíritu Santo. No se debe grabar lo privado de la iglesia y subirlo a la cloaca, a la basura, al estiércol de las redes sociales. ¿Me entendió? ¿De qué otra manera se lo explico para que usted lo entienda? Eso es dejar la intimidad de la iglesia expuesta al mundo. Pero yo no sé de qué otra manera poder decirlo de modo que esto se entienda. No, es que lo que pasa es que mi abuelita no vino. Bien, usted tiene que hacer lo mismo que se hacía hasta antes del año 1960. Usted va y a esa ancianita le cuenta la experiencia que se vivió, cantan un himno, hacen una oración, algo de bendición. Pero ahora se toma la mala costumbre, no, si mándale el enlace para que lo vean. Y tú no sabes, hermano, mandas el enlace a una persona y hay 100 que se están riendo y están pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo por tu irreverencia, por tu falta de madurez y por tu falta de seriedad y por tu falta de celo, celo de las cosas de Dios. Si no me lo entiendes así, mándame un WhatsApp para explicártelo, no sé de qué manera, pero voy a tratar de explicártelo de nuevo. Hay un párrafo que dice, siempre ascendiendo. ¿Alguna vez usted escuchó, tenga cuidado hermano, que la mucha letra mata? Ese era un malo y viejo argumento de envidiosos, que cuando veían que alguien entendía mal la escritura, lo relegaban al rincón de los ignorantes y le prohibían estudiar. Amado hermano, el que no lee la escritura, el que no escudriña la palabra de Dios, no aprende, no aprende. El proceso de aprendizaje parte con una Biblia básica, sencilla, sin ninguna nota. ¿Por qué razón? Porque un hermano que recién está llegando a la iglesia, a usted le pasa una Biblia de estudio, aprende malas costumbres. ¿Sabe por qué? Porque no aprende de la escritura, aprende de las notas al margen. Y el creyente en Cristo Jesús tiene que aprender la enseñanza pura, la leche pura, como señala la escritura, y no de las notas al margen. Eso queda cuando usted ya tiene una mentalidad y un pensamiento doctrinalmente firme, entonces usted puede tomar otro texto y complementar, pero nunca perder de vista la palabra de Dios, siempre ascendiendo. No importa cuál sea su edad u oficio, ello no debe ser impedimento para la superación, el desarrollo personal y el crecimiento en el Señor. Esto no tiene barrera ni edad, porque recuerde usted que en la medida que vamos envejeciendo, nuestro espíritu se va renovando de día en día, y eso significa que hay gozo, hay alegría en nosotros por comer de la palabra del Señor. Practicar la lectura permite comprender mejor la escritura. Repasar la caligrafía permite desarrollar hermosos y bendecidos sermones. ¿Y sabe qué nos ayuda también? Después nosotros lo leímos y lo repasamos y evitamos todo eso que aparece de pronto en los discursos. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Ahora, 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 pero, muletillas.
muletillas que finalmente aburren al auditorio. Pero si usted hace un texto escrito, lo lee y después usted comparte de todo lo que usted retuvo de ese texto, créame que va a mejorar su dicción, va a mejorar su exposición y el auditorio va a estar atento. ¿Pero a qué? A la palabra nueva, renovada. Y no se va a empezar a aburrir con la muletilla. Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude, hermano. Habla 5 palabras y 10, Dios nos ayude, hermano. Muletillas, hay que eliminarlas. Muchos dependen del computador. A usted Dios lo dotó de una computadora para toda la vida. Sus manos, escriba, escriba, mejorará su redacción. Siempre ascendiendo. Muchas veces usted mira al pastor y se queda solo en el deseo de la superación. Eso no debe ser así. Usted use sus oídos, preste atención a las palabras y si hay alguna que no la sabe, investigue, averigüe y practique su pronunciación. Observe a los buenos maestros e imite sus pisadas. La superación está en el interés y en la constancia. No tiene por qué confiar en lo que parece que lo saben todo. Lo que pasa es que usted tiene un espíritu de cobardía y por eso no se supera. Siempre ascendiendo. Ser prudente y reconocer cuando otro conoce o domina algo. Entonces, el llamado es imitar y reproducir aquello. Eso es superación. Ser observativo y corregirse en las faltas cometidas, pero no caer en la crítica y en el desprecio. Siempre ascendiendo. El saber no es ser presumido, sino instruido y culto. Si nos perfeccionamos en el temor de Dios, seremos honrados y Dios no permitirá que se mofen los burladores. Dice Isaías 28:9, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? Y el libro, la carta de Santiago dice, el que es falto de sabiduría, pídela a Dios. El prepararse y aprender no es ser presumido. Recuerde lo siguiente, siempre ascendiendo. El hijo del carpintero, Jesús de Nazaret, tiene voluntad y paciencia para enseñar a los humildes de corazón eternamente y a la hora que usted se disponga. Voy a dejar un tiempo para que me compartan sus opiniones, sus comentarios, para luego continuar. Gracias doy al Señor por cada uno de ustedes porque podemos desarrollar esta clase. Y por el día de hoy vamos a dejar hasta aquí. La próxima semana, si Dios nos concede la oportunidad, nos concede salud y vida, estaremos continuando hablando acerca de este mismo tema, el, eh, cómo nosotros miramos y las precauciones y las recomendaciones para el encargado de obra. Pero el segundo ciclo que sigue dice las cosas que no te dijeron. ¿Ah? Y eso es sorprendente, porque usted asume una responsabilidad, pero nunca le dijeron aquello, esto, lo otro. Bueno, le dejo ahí con la inquietud para que podamos la próxima semana, si Dios nos concede salud y vida, poder compartir una nueva lección de orientación ministerial. Dios les bendiga.